A todos, Roberto, concejal de Juventud, Juan José, el ponente de la conferencia, a todos ustedes, que casi no podemos ir presentándonos por la poca gente que estamos, pero bueno. Este año alcanzamos las quintas jornadas cervantinas organizadas desde la Concejalía de Cultura, Folclore y Tradiciones Populares por la Biblioteca Municipal, junto con otras actividades para celebrar el Día del Libro. Dentro de los actos de estas quintas jornadas cervantinas, este año hemos incluido una representación de títeres, que fue ayer, con una obra basada fundamentalmente en la segunda parte del Quijote, dirigida a un público familiar, más bien infantil, y también una lectura de pasajes del Quijote realizada por alumnos de la localidad, que fue el pasado lunes, por alumnos de cuarto de primaria del Colegio Virgen de la Sierra. Esta lectura se ha realizado junto a la placa que descubrimos el año pasado en la fachada de la biblioteca y que sirve de homenaje a Miguel de Cervantes y en recuerdo del pasaje de los amores de Crisóstomo y Marcela, que según el itinerario académico de 1780 discurre por las sierras de aquí de nuestro pueblo. La semana pasada disfrutamos del concierto del grupo Sal Cercare, que fue también con música dedicada a Cervantes, y esta tarde nos acompaña el profesor de la Universidad de Castilla-La Mancha, Juan José Pastor Comín, que nos trae la charla Leer, Oír, Escuchar la música en las obras de Cervantes. Es nuestro deseo con estas jornadas enlazar tanto el autor como la obra más representativa de nuestra literatura, a la vez que ofrecer a nuestros habitantes una programación cultural de calidad. Juan José Pastor Comín es profesor titular de universidad en el Departamento de Didáctica de la Expresión Musical, Práctica y Corporal de la Facultad de Educación de Ciudad Real. Es doctor en Filología Hispánica. El título de su tesis es Música y Literatura, la senda retórica, hacia una nueva consideración de la música en Cervantes. Codirector del Centro de Investigación y Documentación Musical de la Universidad de Castilla-La Mancha, unidad asociada al CSIC, cuyo objetivo es la recuperación del patrimonio musical de la región, y codirector de las colecciones musicales, investigación y patrimonio musical de la editorial Al Puerto y de la Biblioteca de Investigación y Patrimonio Musical de la editorial académica de Hispanismo. Sus trabajos de investigación se centran sobre la relación entre música y literatura en los siglos XVI y XVII, los cancioneros poéticos musicales, la música en Cervantes, la música y el teatro del siglo de oro, la música y la educación. Es miembro de varias prestigiosas asociaciones relacionadas con la investigación y la música, ha formado parte de numerosos proyectos de investigación nacionales e internacionales, es autor de varios libros y numerosos artículos de investigación, así como compositor de música para orquesta, cuerda y piano. El año pasado codirigió el Congreso Internacional La Música de Cervantes, del patrimonio histórico a su recepción musical siglo XVI al XXI, organizado por el Centro de Investigación y Documentación Musical. Bueno, y después de esta pequeña introducción, lo dejamos ya a Juan José y que dé comienzo su charla. Bien, mil gracias, buenas tardes a todos, mil gracias por esta generosa presentación. Por decir que era profesor de la universidad, que está aquí al lado. En fin, en la universidad nos dedicamos a escribir y nos dedicamos a trabajar sobre el patrimonio musical, pero al menos en mi área, y entonces, bueno, todo lo demás pues viene de ahí. Muchas gracias a Pedro, concejal de Cultura, por presentarme de esta manera. También quiero agradecer a la biblioteca y a Víctor el haber cursado la invitación. Para mí es una enorme satisfacción estar aquí, un sitio precioso. Hoy un poco empañado por la lluvia, pero bueno, en otras ocasiones con algún compañero de la facultad pues he tenido también ocasión de visitarlo y la verdad es que nos da mucho gusto volver, ¿no? Mi planteamiento es el de ver las obras de Cervantes, o ver a Cervantes, más que con los ojos, con los oídos. Es decir, qué es lo que Cervantes puso de la música de su tiempo en sus obras. Eso es algo que a nosotros se nos ha, con el tiempo, esas músicas han ido no desapareciendo, sino más bien quedando ocultas, quedando como cuando hacemos una excavación y nos encontramos restos arqueológicos. Pues lo mismo ocurre con la música que en un momento está viva,
pasa el tiempo, desaparece, pasa de moda, deja de cantarse, deja de tocarse y vienen otras, ¿no? Entonces, simplemente es para presentarles, la conferencia es muy larga, pero bloquea está, no hay problema. Bueno, pues trataré de seleccionar unos cuantos ejemplos y cuando ustedes se cansen, levantan la mano y me dicen, ya está, que tenemos otras faenas, pues no hay ningún problema. Vale, si yo les presento esta imagen, ¿ustedes quiénes dicen que es? ¿Quién dicen que es? Cervantes. Cervantes, pero Cervantes ¿por qué? Porque nos han dicho cosas. Porque lo pone, ¿no? Porque lo pone. Este es el caso en el que lo pone. Lo que pasa es que es un retrato, que es el que tiene la Real Academia de la Historia, pero no es un retrato real, no es un retrato coetáneo, no es un retrato de uso en el tiempo. O sea, no es como el de Lope o el de Góngora, que tenemos retratos suyos de la época. No, era un retrato sin modelo. El modelo ya había muerto hace unos cuantos años. Y si les pongo esta imagen, Cervantes también, pues no hay mucho parecido, ¿no? Pues sí. Con pelo, sin pelo. Y esta otra imagen, Por eso no lo he visto nunca. también Cervantes. También viene como Cervantes. Estas imágenes que les estoy presentando son las que aparecen en distintas ediciones del Quijote. Hubo un momento el Quijote fue un libro que no se ilustró, nació sin estar ilustrado, ¿de acuerdo? No tuvo ilustraciones cuando nació. Las sucesivas ediciones, a medida que el libro comenzó a tener éxito, ya a mediados del siglo XVII comenzó a ser un libro ilustrado, comenzó a tener imágenes dentro de lo que se llama la iconografía del Quijote, la iconografía textual del Quijote. Y una de las modas, más adelante, a finales del XVII y principios del XVIII, fue acompañar la obra con un retrato del autor, ¿de acuerdo? Entonces siempre había ediciones que presentaban, pero claro, el autor era muy disímil. Este Cervantes no tiene nada que ver con este, ¿verdad que no? ¿Y este quién es? Pues también Cervantes. Sin embargo, no parece un escritor castellano, parece más bien un escritor holandés, del norte, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque era una edición holandesa. Entonces está adaptado al gusto de la época, ¿no? Aquí, igual dirían que no es Cervantes, ¿no? Que parece más bien Don Quijote, pero se presentó como Cervantes. ¿Qué ocurre? Que es un Cervantes aquijotado. Es decir, los ilustradores comienzan a proyectar sobre el autor la imagen que tiene de su personaje, ¿no? Y esta otra imagen, esta ya parece más severa, ¿no? Esta sí que parece la de un Cervantes real, con el brazo izquierdo herido, es decir, sin estar presente. Bien, todas ellas son reconstrucciones o aproximaciones a un personaje que fue Cervantes, el cual de él se sabe bastante, pero no todo lo que quisiéramos. De hecho, hasta no sabemos ni hemos dado con sus huesos. Hace relativamente poco asistimos al levantamiento y no se pudo dar con él, ¿no? Entonces hay muchas cosas en la vida de Cervantes que nos resultan desconocidas, a pesar de los esfuerzos que hacemos por aproximarnos. Eso por un lado desde el punto de vista de los textos y de la documentación que nos queda, pero también es muy difícil el ver o conocer exactamente cuáles fueron las intenciones de Cervantes en sus obras. Entonces, el planteamiento de esta pequeña charla o conferencia es enseñarles algunas cosas que Cervantes hizo como, yo diría que como buen gallego, sin ser gallego. Y es que esto es curioso. ¿Saben que el apellido Cervantes viene de Galicia? Cervantes probablemente no fue gallego, nació en Alcalá, aunque tampoco está esto muy claro, pero probablemente nació en Alcalá. Pero lo cierto es que cuando le preguntan un carácter en gallego dicen que no sabe si sube o baja o si viene o va, ¿no? Porque es tremendamente ambiguo. En el caso de Cervantes ocurre siempre lo mismo. Todo lo que escribe está muy claro, pero tiene una gran ambigüedad. Y entonces debemos preguntarnos por qué actúa así y qué es lo que exactamente quiere decir. ¿Puede ayudarnos la música en algo? Pues igual sí. Es decir, conociendo la música de la época, igual podemos saber bien por qué dice Cervantes esto o por qué señala este aspecto que entonces solamente se conocía en su época y con el tiempo hemos ido perdiendo. ¿Qué veremos? Pues vamos a ver fundamentalmente términos, contextos, algunos instrumentos musicales que en Cervantes aparecen, cuáles pudieron ser las influencias musicales, la importancia de Garcilaso, otro poeta muy importante,
que tuvo una influencia, pero también musical, y fundamentalmente la música popular. ¿Cuál es la importancia de la música popular en los textos cervantinos? Ya Don Quijote, en la primera parte, le dice a Sancho esto que aquí aparece. Dice: quiero que sepas, Sancho, que todos los más caballeros andantes de la edad pasada eran grandes trovadores y grandes músicos, que estas dos habilidades o gracias, por mejor decir, son anejas a los enamorados andantes. Es decir, hay un momento donde Don Quijote reclama para sí, él era un caballero andante, que igual que lo eran los demás, los antiguos caballeros andantes, que eran trovadores y grandes músicos. Pues él también lo iba a ser. Por eso hay momentos en el Quijote en el cual lo vemos al caballero cantar, a imitación de los modelos literarios de los caballeros que cantan, ¿de acuerdo? Y además hay una cosa que hace Don Quijote. ¿Ustedes cómo empieza el libro de El Quijote? Me van a decir una cosa. ¿Empiezan cómo? En un lugar de la Mancha. No. Empieza con otras muchas cosas que son más raras. Empieza con las aprobaciones, etcétera, todo eso, claro. Y empieza con un prólogo que es Desocupado lector, que eso es maravilloso, ese prólogo. Y después de ese prólogo vienen unos versos, que son los versos ahogando a la desconocida. ¿De acuerdo? Y esto es antes de la historia. Digamos que son el marco de la historia. Porque luego, cuando acaba la segunda parte, también hay otros versos, hay otros poemas. Bien. ¿Qué nos dice ya desde estos versos? Los primeros versos que aparecen son los que se llaman versos de cabo roto, versos que Cervantes escribe sin la última sílaba. El cabo, que es el final, lo rompe. Es un artificio poético. Y hace que rime la penúltima sílaba. Libro, fueres con led, no te dirá el boquirru que no pones bien los dedos. Esto es, si de llegarte a los buenos, a la gente inteligente, el libro, fueres con lectura, fueres con atención, no te dirá el boquirrubio es el que no tiene sentido, el que es tonto, que no pones bien los dedos, No poner bien los dedos quiere decir que no sabes tocar bien un instrumento en la época. Poner bien los dedos quería decir saber tocar algo. Este pone bien los dedos, quiere decir que toca bien el arpa, toca bien la vihuela, toca bien. Entonces, Cervantes le hace ver, en esto que se dirige al libro, es como tú vas a ser un buen tañedor, tú vas a ser un buen instrumentista, tú vas a ser alguien que nos va a cantar y contar algo significativo. Y esto enmarca el libro dentro de algo que es una tradición muy, muy antigua. Y la más antigua tradición de los héroes proviene de las epopeyas griegas. Y la más antigua que se conoce es la Ilíada de Homero. Que ¿cómo comienza? Diciendo, canta, oh musa, la cólera de Aquiles. Claro, con la Odisea y con la Ilíada se canta una epopeya. ¿Y qué es? Una historia cantada realmente. Bueno, pues Cervantes en el comienzo nos va a hacer esa alusión a un cantar, a una historia. Lo que pasa es que nuestro héroe no es un héroe, es un antihéroe, es todo lo contrario, es alguien dramático, es alguien patético. Después va a decir cosas como que en los versos va a decir que, al igual que Orlando el Furioso, que era un personaje que había aparecido en Italia, Don Quijote va a estar templado a lo enamorado. Templado es otra palabra de carácter musical, no, que quiere decir, se dice en los pueblos siempre, templar las guitarras. Las guitarras se templan, no se afinan, se templan. ¿Por qué? Porque tienen que estar en consonancia una cuerda con otra. Una guitarra puede estar desafinada en el tono, aquí que veo que hay gente que toca la guitarra, puede, en lugar de dar las cuerdas, mi, sol, si, tal, lo que sea, puede estar más baja, pero puede estar acordada, puede estar templada, puede guardar las proporciones entre las cuerdas, aunque esté un tono más baja. Bueno, pues eso es templar. Templar es acordar todas las cuerdas de un instrumento. Y al final de su segundo Quijote, porque Cervantes comete un error, deja el primer Quijote abierto, y el que ocurre, entra Avellaneda, le usurpa el personaje y se lo plagia. Entonces, en su segunda parte lo cierra y dice esto, dice: Cide Hamete, que se supone que es el narrador de la historia, le dijo a su pluma: aquí quedarás colgada de esta espetera y de este hilo de alambre, ni sé si bien cortada o mal tajada, peñola mía. Peñola es pluma, pero también es lo que van a ver ahora. A donde vivirás luengos siglos y presuntuosos y malandrines historiadores no te descuelgan para profanar. Es decir,
dice, voy a dejar aquí una peñola, pero la peñola no es solo una pluma, es un instrumento de cuerda, muy parecido a la guitarra. Entonces, la imagen clásica aparecía en una novela de Sannazaro, que era la Arcadia, donde se despedía igual. Una vez que terminaba la obra, el poeta colgaba su instrumento, el instrumento con el que se acompañaba, el poeta pastoril lo colgaba y decía, aquí acaba todo. Y la imagen era esta. Colgaba el instrumento de cuerda de una rama, como está haciendo Cervantes al final de su obra. Dice, aquí te cuelgo, peñola mía, para que los demás vengan ya y hablen de ti bien o mal, no importa. Con lo cual, el marco del Quijote, de la primera y la segunda parte, es un marco musical. Primero, un libro que ha de poner bien los dedos, y al final, he terminado mi trabajo, ha muerto el héroe, cuelgo el instrumento. Y eso Cervantes no lo hace de una forma arbitraria, lo hace porque quiere significar muchas cosas. ¿Qué cosas significa? Por ejemplo, ¿cómo vamos a ver elementos musicales? Va a hacerse eco de cantares populares, de canciones y romances que la gente se conocía. Pero esto es como si ahora nosotros cogiéramos un libro, pues de un autor conocido, ¿a quién les gusta leer? Lo último que esté leyendo. No te lo decimos. ¿Quién, perdón? Que no te lo decimos. No, da igual, porque... El de Jesús San Pedro. Bueno, está fenomenal. Bueno, imagínense que el libro que está leyendo de repente tiene en la siguiente frase: y cuando entró a la cafetería escuchó, buenas noches señora, hasta la vista. Claro, ustedes leen eso y ¿qué reconocen? Reconocen una canción conocida de Bertino Borges. Bueno, pues eso es lo que hace Cervantes. Cervantes a veces introduce un poema, un romance que se cantaba en el momento, y entonces eso hace que el lector lo reconociera. Aquí es uno de los casos, porque habla del romance de Baldovinos y del Marqués de Mantua, y dice, ¿dónde está señora mía que no te duele mi mano? O no lo sabes señora, o eres falsa o desleal. Ese era un romance que la gente conocía. Claro, ustedes si han leído el Quijote o cualquier cosa que han leído, la leen en voz baja y para ustedes en silencio, que sí. Pero es que esto en el siglo de Cervantes no existía. La lectura silenciosa no existía en la época de Cervantes. Porque solo leía uno. Era muy difícil encontrar a gente que supiera leer. Entonces, había uno que leía para varios. Luego, solo había lectura en voz alta. La lectura en voz silenciosa es algo del siglo XVIII. Si yo leo en voz alta, cuando llego a una canción, ¿qué debo hacer? Cantar. Ese es el sentido de introducir los romances cantados. Entonces, y más si la gente la conoce. Y si yo me lo quiero pasar bien, no voy a hacer va a ser recitarlo. Lo que haré será cantarlo. Y viene la mofa, viene la risa. Pues esas son una de las razones por las cuales Cervantes introduce... Hay varios ejemplos dentro del Quijote donde introduce el mismo romance del Marqués de Mantua. Hay otro romance importante que además no está muy lejos de aquí, que sucede en el episodio el descenso a la cueva de Montesinos, ¿de acuerdo? ¿Ahí qué ocurre? Que Don Quijote desciende y se va a encontrar con un personaje de los romances carolingios que era Durandarte. Y Durandarte era un caballero que había sido despechado por amor por su señora Belerma, y que la imagen que él presencia es la de este caballero con el corazón en la mano, entregándoselo a la señora casi muerto y desesperado, ¿no? Algo que a él le pasaba un poco con Dulcinea. Cuando Don Quijote sale de la cueva, le dice a Sancho, he pasado 3 días ahí. He pasado 3 noches, 3 días con sus 3 noches en la cueva. Y Sancho le dice, señor, no ha pasado más de 3 horas. Claro, ahí nos dice, ¿quién dice la verdad? ¿No? ¿Quién cuenta la verdad? Eso tendrá un contrapunto. Cuando sube Sancho, cuando en la broma de los duques, cuando va a casa de los duques y les hacen montar en clavileño, en el caballo de madera, les vendan los ojos y entonces empiezan a poner fuegos artificiales alrededor para hacerles creer que están volando. Y entonces Sancho dice, o sea, Don Quijote se ha levantado la venda y ve que lo que es farsa, pero Sancho dice, señor, he estado volando por las esferas. Y le dice Don Quijote, no es verdad, Sancho, nos están tomando el pelo. Y le dice Sancho, ¿y era verdad que usted pasó 3 días en la cueva? Y entonces dice Don Quijote, bueno, pues vamos a dar las dos por buenas. Yo he estado 3 días
y ahora hemos estado volando. Que esa es la, digamos, la retranca que tiene siempre Cervantes. Bueno, pues cuando Don Quijote desciende a la cueva, que a partir de ahí se le va a dar todo mal, y si ya se le daba mal, a partir de ahí ya viene el desengaño total, se encuentra con este Durandarte. Y había un romance muy conocido que era este: Durandarte, Durandarte, buen caballero probado. Y esto se cantaba. Entonces la gente identificaba claramente el episodio con el romance que se cantaba. Es más, ese descenso a los infiernos, a la cueva, y el ascenso después de 3 días, es muy provocador por parte de Cervantes, porque es algo que había pasado con Cristo. Es como una especie de comparación, el descenso al infierno y subir 3 días después. Lo que pasa es que Cervantes lo deja todo ahí muy tamizado. La música de este romance era muy conocida y era esta. Esto sí que lo escuchó Cervantes, y pueden decir ustedes que esta música es la misma que Cervantes escuchó en su momento. Y se transcribió para que se cantara acompañada con la vihuela, que era eso que estaban escuchando, una especie de guitarra más pequeña, para que se cantara en las casas de los nobles. Entonces fue gracias a que se conservó escrita para que se cantara en palacios y casas nobiliarias como nos ha llegado. Otras han quedado a través de la tradición oral, pero en este caso nos ha quedado guardada y recogida a través de esa tradición escrita. Bueno, pues para que vean que tiene sentido ese episodio donde, claro, el personaje desciende a los infiernos y resucita para acabar al final de la novela muerto, porque Don Quijote muere. Sin embargo, en la última parte, al final, ¿qué es lo que dice? Y hace aquí el hidalgo fuerte, que a tanto extremo llegó, de valiente que se advierte que la muerte no triunfó de su vida con su muerte. Es decir, Cervantes tiene muy claro, es decir, este personaje mío va a ser tan inmortal como lo es la figura central del cristianismo. Esto es un mensaje fuerte. Y lo deja así, dice, la muerte no triunfa de su vida con su muerte. Eso es lo que pasó con Cristo, que la muerte no triunfa sobre su vida con la muerte de Cristo, porque resucita. Entonces, Cervantes va colocando dentro de sus textos pequeñas dinamitas, pequeños paquetes detonadores, que con el tiempo se va viendo que son mucho más provocadores de lo que parece, ¿no? Hay otro verbo que Cervantes utiliza, que es discantar, que es un concepto muy técnico, musical. La gente no lo conocía, lo de discantar. ¿Saben qué es discantar? Discantar quiere decir que sobre una voz que me viene dada, sobre un canto llano, yo hago un contrapunto, hago otra voz. Es como hacer una segunda voz, ¿de acuerdo? Y entonces, ¿a quién se lo aplica? Se lo va a aplicar siempre a 2 personajes completamente locos en sus obras. Uno, Don Quijote, y el otro personaje loco de Cervantes, que está en una novela ejemplar, que se creía que era de Cristal, el licenciado Vidriera. Es decir, el licenciado Vidriera y Don Quijote son 2 locos. Pues de ellos se dice, vamos a ver qué es lo que discanta. Y aquí lo dice, uno se acerca a Don Quijote por ver lo que discantaba. Es decir, por ver qué juicio da. Y es una apreciación que es muy curiosa, porque cuando uno juzga, ¿sobre qué juzga? Sobre algo que le dan. Si no, no puede juzgar. ¿A ti esto qué te parece? Pero tengo que verlo. Bueno, lo mismo ocurre en música. Para hacer el discantus me tienen que dar una melodía. Si no, yo no lo puedo hacer. Necesito la realidad para poder inventarme algo nuevo. Pues así lo aplica Cervantes al juicio de Don Quijote. Es decir, yo le doy los datos y a ver qué locura me dice, ¿no? Como si ese discantus fuera... Que dice que le preguntan porque sobre todo discantaba y a todo respondía, es decir, sobre todo juzgaba. Es un concepto musical bastante importante. Y hay otro ejemplo que está muy bien que introduzca Cervantes, que es cuando se encuentra con un joven al que están azotando y él interviene para que lo liberen.
y le dice, anda chico, vete, dice, sigue tu canto llano y no te metas en contrapuntos que se suelen quedar de sutiles. Si ustedes leen eso, evidentemente tendrán que coincidir conmigo que quien lo escribe sabe algo de música, porque canto llano era el canto llano es el gregoriano, la melodía básica. Y los contrapuntos son esas voces tan complejas que se van introduciendo en la Iglesia Católica. Claro, ¿por qué dice esto? Y además dice que se suelen quebrar de sutiles. El Quijote se escribe en 1604, se publica en 1605 y 1615, la segunda parte. Pero es que el Concilio de Trento, que se había celebrado entre 1545 y 1563, decidió una cosa, y decidió echar de la Iglesia los contrapuntos complicados, porque ocurría que la música en la Iglesia era tan complicada que la gente no entendía el texto. Es decir, aparecía una voz, aparecía otra, y de repente todos los músicos lo habían hecho tan bien, pero yo no sabía que estaban cantando. ¿No? Nos pasa a veces cuando no entiendo lo que cantan. ¿Por qué? Porque hay tantas voces tan contrapunteadas que no se entienden, se quiebran de sutiles. ¿Qué hizo la Iglesia? La Iglesia dijo, no, stop, no tanto contrapunto, más canto llano, menos voces, 4, etc. Y entonces aquí, eco de esa normativa, Cervantes dice lo mismo, no te metas en contrapuntos sutiles, que se quiebran, que se rompen, no te vayas por las ramas tampoco, vete a tu canto llano, a lo básico, a lo que nos interesa. Bueno, pues es un reflejo de la situación musical que había en las iglesias y que Cervantes incorpora en el Quijote. Instrumentos. Cervantes cita muchísimos instrumentos, más de 40 y tantos instrumentos cita. Pero yo les selecciono aquí algunos ejemplos que son muy curiosos. Uno de los más divertidos es el comienzo. Cuando Don Quijote llega a la venta, primera parte, capítulo 1, ya, desde el mismo comienzo. El primer episodio que tenemos está anunciado, tiene un preludio musical. Dice, estando en esto, llegó a casa a la venta un castrador de puercos, y así como llegó sonó su silbato de cañas 4 o 5 veces. Y entonces dice, con lo cual acabó de confirmar Don Quijote que estaba en algún famoso castillo y que le servían con música, y que el abadejo, que era un pescado, eran truchas, es un pescado muy seco que no tiene nada que ver con la trucha, el pan candeal y las rameras, damas, y el ventero castellano del castillo, y con esto daba por bien empleada su determinación. Es decir, Don Quijote llega a una venta de mala muerte, ¿qué oye? Escucha, pues como si ustedes escuchan al afilador, que va con su silbato, o que iba con su silbato, que es eso, un castrador de puercos, el que lleva el cuchillo para castrar. Y de repente él se cree que es, porque había una costumbre en los palacios, y esto también es importante saberlo, se comía con música, igual que ahora cuando vamos a un restaurante. Si ustedes van a un restaurante siempre hay música de fondo, ¿o no? ¿Por qué? ¿Se han preguntado por qué? ¿Para hacerla más agradable? Hay dos razones. Una, para generar a veces un ambiente más agradable, pero la más importante es para no oír comer al otro. También, sí. Es decir, hay gente que hace mucho ruido comiendo. Entonces la música enmascara, la música sirve para enmascarar. Hasta la época de Mozart, y eso también quiero que ustedes lo piensen, hasta la época de Mozart, el músico no era importante. El músico era uno más del servicio que ponía algo en la comida, que era su música. El importante, entre comillas, era el cocinero, el chef, por así decirlo, que es el que se encargaba de lo fundamental, que era comer. Y los músicos acompañaban, pero la música estaba ahí de fondo. Estaba por debajo del mayordomo. El músico estaba por debajo del mayordomo, pero era una costumbre. Es lo que se llamaba la música de mesa. En alemán es Tafelmusik. Música que se pone para la mesa, que es para simplemente comer. Bueno, pues a esto se está haciendo referencia a Cervantes. Y claro, la imagen es completamente disparatada, porque no son trompetas, sino que son, pues eso, instrumentos populares que servían para avisar, silbatos de que venía el afilador, no más. Hay otro ejemplo donde habla de unos instrumentos que son los albogues. ¿Saben lo que son los albogues? No, ¿verdad? La gente no suele saber lo que son los albogues. Aparecen muchas veces en el Quijote. En la época se sabía lo que era, porque era un instrumento pastoril. Si digo que es pastoril, no debe ser muy refinado, ¿no? Si es un instrumento que utilizan pastores, debe ser un instrumento sencillo.
Siempre aparece con instrumentos, como ven aquí, con flautas, salterios, panderos, sonajas, es decir, con instrumentos muy, muy distintos y muy populares. No les voy a decir todavía lo que es, se lo voy a contar ahora. Hay un momento cuando ya Don Quijote y Sancho, Don Quijote sobre todo, acaba de pasar por encima de él una piara de cerdos, y ya dice, mira, yo ya no puedo más, ya no, esto, nuestras aventuras se acaban, nos vamos a hacer pastores. Es mejor ser pastor que no ser un caballero y seguir recibiendo pagos. Entonces dice, válame Dios, dijo Don Quijote, ¿qué vida nos vamos a dar, amigo Sancho? Porque churumbelas, que son como gaitas, ¿qué de churumbelas han de llegar a nuestros oídos? ¿Qué de gaitas zamoranas? ¿Qué tamborines? ¿Qué de sonajas y qué de rabeles? Pues que si de estas diferencias de músicas resuena la de albogues, la de los albogues, ya nos vuelve a poner ese instrumento. Ahí se le da casi todos los instrumentos pastorales, es decir, nos vamos a hacer pastores y vamos a hacer música con esos instrumentos. Y Sancho le dice, ¿y qué son los albogues? Que ni los he oído nombrar, ni los he visto en toda mi vida. No es verdad, porque en el Quijote habían aparecido antes. Pero dice que son, y además el lector dirá, pero bueno, ¿cómo puede ser que Sancho diga que no son los albogues si es un instrumento muy conocido? Y dice Don Quijote, albogues son unas chapas a modos de candeleros de azófar que dando una con otra por lo vacío y hueco hacen un son, si no muy agradable ni armónico, no descontenta, y viene bien con la rusticidad de la gaita y del tamboril. Es decir, ¿qué se imaginan que son los albogues? Como dos chapitas, como lo que se llaman los crótalos, que resuenan, ¿vale? Pues hasta ahora, hasta hace muy poco tiempo, siempre que había una nota en el Quijote, siempre se decía albogues, que son instrumentos de percusión. Y ya está, y todo el mundo se queda satisfecho. Y lo que dice es lo siguiente, fíjense Cervantes. Dice, y este nombre de albogues es morisco. ¿Por qué? Como lo son todos aquellos que en nuestra lengua castellana comienzan en al saber, dice, a saber, almohaza, almorzar, alhombra por alfombra, alguacil, alucema, almacén. Es decir, palabras que son de origen morisco, lo que enseñamos a los niños en el colegio. Almohada, etc. Y ya como Don Quijote está crecido, ya lo que nos va a dar es una clase de lengua. Y nos va a decir, como además también son de lengua morisca aquellos que acaban en i, y son borceguí, zaquizamí y maravedí. Y dice ya, y ya el colmo, los que empiezan por al y los que acaban por i, lo son doblemente, alelí y alfaquí, tanto por el al primero como por el i en que acaba. Y no le falta razón, es decir, Don Quijote está dando una clase de lengua, de historia de la lengua. ¿Qué nos han dejado los árabes? Está fenomenal. Y nosotros diríamos, hoy en día diríamos, estamos aprendiendo leyendo el Quijote, ¿no? Bien, y dice, por eso, esto te he dicho de paso por haberme reducido a la memoria la ocasión de haber nombrado albogues. Y bueno, ya basta. Bien, esto estaría bien y realmente, pues, uno lo lee y dice, caray, qué personaje tan bien informado. Cervantes vuelca todo. Pero, y aquí está la sutileza de Cervantes. Los albogues no eran instrumentos de percusión, eran una especie de flauta o dulzaina. Dice de la que usaban los moros, en este caso lo va a decir Sebastián de Covarrubias, lo dice que Covarrubias en 1611, es decir, estrictamente contemporáneo a Quijote, estrictamente coetáneo de Cervantes. Se sabía que los albogues eran instrumentos de viento, no que eran instrumentos de percusión, con lo cual, cuando Don Quijote dice que es un instrumento de percusión, la gente se ríe, porque dice, está hablando de algo que no sabe. Y lo mejor de todo es que igual que aparece un soldado, el vizcaíno, en el Quijote, albogue, que luego, bueno, les he puesto aquí unas cuantas definiciones porque también aparece en el diccionario de autoridades, porque hay varios refranes con la palabra del albogue, etc. Es decir, una palabra muy conocida. El albogue era esto. Era un cuerno muy sencillo, con 2 o 3 agujeros para un instrumento pues, de pastores, ya está. Y además se conocía desde la época de Alfonso X el Sabio. Esto es lo que se llamaba un albogón. Ahí este es un albogón muy grande, y aquí están los albogues pequeñitos.
Con lo cual, Don Quijote mete la pata, pero hasta el fondo. Y la crítica se lo ha creído, que es lo más triste. Es decir, la crítica ha pensado que perdiendo la broma de Cervantes. Pero es que la broma de Cervantes va más allá, porque albogue no es una palabra morisca. Albogue es una palabra vasca. Viene de albuca. Y no tiene nada que ver con la lengua árabe. Con lo cual, lo que está haciendo es un disparate más. Es decir, confunde los orígenes del nombre y el carácter del instrumento. No da ni una, pero da la historia de la lengua. Claro, te ríes. Si no sabes esto, pues te falta cogerlo. Entonces son las razones por las cuales Cervantes sabe manipular muy bien la realidad musical para producir la risa, ¿no? Les cuento brevísimamente algunas influencias que tuvo Cervantes. Su padre, que es Rodrigo de Cervantes, era cirujano y en su casa había al menos una vihuela, lo cual no era habitual. Quiere decir que alguien en casa, o bien heredado o bien su padre en algún momento, aunque estaba duro de oído, podía haber tocado la vihuela. Él tuvo mucha relación con Alonso de Vieras, que cuando se fueron a Córdoba era un compositor que estaba en Priego de Córdoba y que la familia Cervantes estuvo allí un tiempo, y puede ser que Cervantes estuviera educado con ellos. Pero tuvo mucha más relación con Getino de Guzmán. Y Getino de Guzmán es una persona clave en la vida de Cervantes. Es el que hace de intermediario, para rescatarlo de Argel. Getino de Guzmán era lo que se llamaba entonces el alguacil en Madrid, y alguacil era el concejal de festejos, cultura, etc. Es el que se encargaba de las fiestas públicas. Y Getino, además de encargarse de las fiestas públicas, también era músico. Y fue una persona, como digo, muy importante, porque le permitió a Cervantes que metiera unos poemas en unas fiestas poéticas que hubo en 1568. Y eso le permitió ya empezar a señalarse como escritor. Y Getino de Guzmán, que era músico, fue el que consiguió también trasladar la limpieza de sangre, que le pidieron a Cervantes limpieza de sangre para irse a Roma. Y fue uno de los testigos que dijo, no, yo sé que la familia de Cervantes es cristiana vieja, etc. Es una persona importante. También él tuvo relación con una congregación, una asociación del Santísimo Sacramento, donde había pintores, músicos y poetas. Y entonces allí se discutía y se hablaba un poco de todo. Y allí estuvo Cervantes, en la congregación del Santísimo Sacramento. Y tuvo mucha amistad, quizá su amistad más fuerte en el mundo de la literatura, con Vicente Espinel. Vicente Espinel, no sé si saben quién es un poeta. De hecho, en el colegio, alguno puede ser que haya estudiado algo que se llama la décima espinela. La décima espinela es una forma de 10 versos que riman de una manera muy complicada. Nunca nos la hemos aprendido bien, no sabíamos decirlo de memoria. No es como el soneto. Bueno, pues la décima espinela la propuso Espinel, que era un muy buen poeta. Y Cervantes no solamente lo admiraba como poeta, sino que era amigo. Y Vicente Espinel no se ganaba la vida como poeta, él se la ganaba como maestro de coro, como capellán y maestro de coro de la iglesia de Santa María de Atocha, en Madrid. O sea, era un músico. Y tuvieron buena relación. Bueno, ahí hay algunas otras relaciones con el mundo musical, pero este es Vicente Espinel, como les digo. No voy a tener en el detalle. Hay cosas que introduce Cervantes desde el punto de vista sonoro, musical, que nos llama mucho la atención. Por ejemplo, este episodio. Cuando está en la casa de los duques, se van a burlar de ellos, se quieren burlar de ellos una vez más, los dejan en mitad de una zona con bosque y de repente, cuando se va a hacer de noche, se produce esta situación. Dice, un cierto claroscuro que tuvo consigo ayudó mucho a la intención de los duques, y así como comenzó a anochecer un poco más delante del crepúsculo, a deshora, pareció que todo el bosque, por todas 4 partes, se ardía, y aparecieron por distintas zonas gente con antorchas. Dice, y luego se oyeron por aquí, por allí, por acá y por acullá, infinitas cornetas y otros instrumentos de guerra, como de muchas tropas de caballería que por el bosque pasaban. Imagínense, casi al atardecer, antorchas, ruidos de parches, de tambores y de trompetas. Claro, la luz del fuego, el son de los bélicos instrumentos casi cegaron y atornaron los ojos y los oídos de los circunstantes, y aun de todos los que en el bosque estaban. Que luego se oyeron infinitos levilíes.
Dice, al uso de moros cuando entran en las batallas. ¿Saben lo que son los revilíes? Los revilíes es el grito de guerra. Así, claro. Si yo estoy en... Imagínense el espectáculo, ¿no? Dice, y sonaron trompetas, clarines, retumbaron tambores, resonaron pífaros, que son flautas muy pequeñas, casi todos a un tiempo tan continuo y tan apriesa, que no tuviera sentido el que no quedara sin él al son confuso de tantos instrumentos, es decir, el que no quedara apabullado. ¿Qué ocurrió? Dice, pasmóse el duque, suspendióse la duquesa, es decir, los dos que lo habían organizado incluso se asustaron, admiróse Don Quijote, tembló Sancho Panza, y finalmente, aun hasta los mismos sabidores de la causa se espantaron. Es decir, los mismos que habían organizado aquí dijeron, menuda hemos montado. Y esto es muy importante, dice, con el temor les cogió el silencio. Es decir, se asustaron y de repente todo cesa. Y un postillón, es decir, un criado, que en traje de demonio les pasó por delante, tocando en vez de corneta, un hueco y desmesurado cuerno que un ronco y espantoso son despido. Es decir, imagínense la imagen musical que ha trazado Cervantes, que es muy compleja, ¿no? Y de repente aparece un individuo vestido de diablo que toca un cuerno enorme. Bien, eso probablemente, y esto es lo bueno, no fuera una invención de Cervantes. Cervantes nos inventa esto. Cervantes lo que hace es nos traslada unas formas que eran las fiestas públicas, pues que era pues como el teatro, bueno, formaba parte del teatro de hoy en día, donde queremos sorprender a la gente. Y en los libros de emblemas, había la figura de los libros de emblemas eran libros que aparecen en el siglo XVI, que aparece una imagen con un refrán y luego un verso que lo explica todo. Eran, digamos, para tener enseñanzas morales, para aprender pues, sobre el miedo, sobre la lascivia, sobre la lujuria, sobre el poder, sobre la facultad de gobierno, y siempre se representaba una imagen, un refrán, un verso solo, y luego un pequeño poema que aleccionaba. Bueno, pues hay precisamente un emblema, el emblema 123 del Alceator, que se llamaba Un súbito terror, que es precisamente lo que dice, con el temor les sobrecogió el silencio, en un súbito momento. ¿Y qué es lo que aparece? Un postillón disfrazado de diablo tocando un enorme cuerno, que es lo que aparece en los libros de Cervantes está escribiendo con mucho de fondo. Si nosotros desconocemos esto, no entendemos la realidad musical de la que parte. Escribe para quien quiera reconocerlo. Aparece en muchas distintas ediciones, aparece. Voy a ponerles, para ir un poco por no, en fin, porque nos dé tiempo a ver varias cosas. Vamos a ver sobre Garcilaso, qué influencia tiene Garcilaso sobre Cervantes y la música de Garcilaso. Ustedes conocen a Garcilaso, ¿no? Garcilaso de la Vega es un poeta del siglo XVI que ya Herrera, que cuando edita su obra, Fernando de Herrera nos dice que fue muy diestro en la música y en la vihuela y arpa con mucha ventaja. Es decir, fue el caballero soldado que había cultivado las artes musicales. Pues bien, la poesía de Garcilaso tuvo dos caminos. Uno, el de la edición de sus obras, y se conoció por ser leído, pero algunos de sus poemas más famosos enseguida fueron puestos en música y enseguida se difundieron de forma cantada, sobre todo en las casas nobiliarias. De tal manera, Cervantes lo que hace en todas sus obras muchas veces introduce y hace alusión a versos de Garcilaso. Es esta en la cual, al final de la obra, como se sigue burlando de Don Quijote y Sancho, Altisidora va a fingir que está enamorada de Don Quijote. Y tanto es el amor que le tiene que, porque cree que no le hace caso, le hace creer a Don Quijote que Altisidora muere y que ha muerto por amor. Es decir, como él no le hacía ni caso, la amada muere, ¿no? Entonces hacen como una especie de funeral falso para hacerle creer al caballero y hacerle sentirse culpable. ¿Y cómo organizan el funeral? Pues con música. Dice, aparece un túmulo, debajo del túmulo un son sumiso y agradable de flautas,
que por no ser impedido de alguna buena voz, porque en aquel... Esto es una cosa que hace mucho Cervantes, darle la importancia al silencio, ya lo han visto antes, dice, porque el mismo silencio guardaba silencio a sí mismo. Fíjense la imagen, ¿no? El silencio guarda silencio a sí mismo. Se mostraba blando y amoroso. Luego hizo de sí improvisa muestra, junto a la almohada de al parecer cadáver, que evidentemente era una farsa. Quien apareció un hermoso mancebo, imagínense a un joven, vestido a lo romano, que al son de un arpa que él mismo tocaba, cantó con suavísima y clara voz estas dos estancias. Y dice, en tanto que en sí vuelve Altisidora, muerta por la crueldad de Don Quijote, y en tanto que en la corte encantadora se vistieren las damas de Quijote, y en tanto que sus dueñas... Bien, eso no es un verso de Garcilaso, no es un texto de Garcilaso, pero no sé si recuerdan un poema de Garcilaso que es, en tanto que de rosa y azucena se muestra la color de vuestro gesto. Pues lo que está haciendo Cervantes es parafrasear a Garcilaso. Precisamente un poema que estaba cantado, un poema que se cantaba. Bueno, esto es una imagen. Este sería la vena y el joven tocando el arpa y Altisidora fingida. ¿Quién le había puesto música? Pues un compositor muy importante, Francisco Guerrero, a voces. Y luego se había adaptado para la voz y la vihuela. Porque hay una cosa que se hace, cuando algo tiene mucho éxito vocal, en coro, lo que se hace es se reduce, se lleva a casa a través de una voz y una vihuela. Es más barato, es más fácil cantar uno y acompañarse a sí mismo, o cantar uno y que le acompañe otro, que no un coro con 4 voces, ¿no? Pues ese es el éxito, por eso conocemos estas músicas. Otro ejemplo es este poema de Garcilaso, O más dura que mármol a mis quejas, que aparece en la Égloga primera. El poeta se queja de que la amada no le hace caso, entonces le dice, eres más dura que el mármol a mis quejas, no puede haber nada más duro, ¿no? Y entonces esa parte de la Égloga primera fue puesta en música, si no recuerdo mal, por Miguel de Fuenllana. Ya muy pronto, fíjense, Garcilaso muere en el 1536, si no recuerdo mal, y apenas no llega 20 años después ya tiene música ese poema, ¿de acuerdo? O más dura que mármol a mis quejas. Esos son los textos originales. Bueno, pues en la Galatea, Cervantes va a hacer cantar a un pastor. Dicen que se encuentran a un pastor que empezaba acompañado de lágrimas, comenzó a cantar de esta suerte. Y dice, ¿quién te impele cruel? ¿Quién te desfía? ¿Quién te retira tal, tal, tal? ¿Y cómo concluye la canción? O más dura que mármol a mis quejas. Y aquí lo importante es ver dos cosas. Una, que Cervantes hace un homenaje a Garcilaso, es decir, lo incluye, pero dos, que lo cita bien, lo cita de la manera en la que era transmitido, que era cantado, no de otra manera. Por eso dice que lo canta. Y más adelante, también en las bodas de Camacho, pues se le hace, las deja como empedradas. Dice, más dura que un mármol y más sesga que una estatua. O después, o más duro que mármol a mis quejas. Es decir, mete bien el verso, de tal manera que aquel que lo escucha, pues recuerda la canción. Esta es la versión a 4 voces de Pedro Guerrero, que sonaría así, un poco para que... Fíjense, solo para que... ¿Han visto cómo ha cantado la frase? Todo lo a que se entiende perfectamente. Dice, oh, más dura que mármol a mis quejas. Se entiende bien, ¿por qué? Porque en música eso lo llamamos homofonía. Son 4 voces que cantan al mismo tiempo. Eso permite que sea inteligible, que se entienda el texto. Sin embargo, a medida que la música avanza, fíjense cómo se complica. Y por eso ya Cervantes no cita los otros versos.
corriendo, fíjense cómo corren las lágrimas. Se deja entender el texto. Vamos a ver la parte que corresponde quizá a música popular. Vamos a poner 3 ejemplos que yo creo que son más o menos, sobre todo 2 de ellos son divertidos. Fíjense, cuando entra en el Toboso, que no aparece nunca, la frase esa que con la iglesia hemos topado en el Quijote, cuando entra en el Toboso, Cervantes dice, medianoche era por filo. Comienza el capítulo así, medianoche era por filo. Y esta es la imagen. Imagínense que llegan con su caballo y con su burro al Toboso, de noche, a oscuras, y dice, medianoche era por filo, poco más o menos, cuando Don Quijote y Sancho dejaron el monte y entraron en el Toboso. Estaba el pueblo de nuevo en un sosegado silencio. Esto en Cervantes está muy bien, porque si no hay silencio no puede haber música. No sé si los maestros de música enseñamos siempre esto a los niños. Para que haya música, la condición indispensable es que antes tiene que haber silencio, siempre. Y Cervantes hace siempre lo mismo, primero enfatiza el silencio y después sobre el silencio la música emerge. Pero fíjense qué música emerge aquí, porque todos sus vecinos dormían y reposaban la pierna tendida, como suele decirse. Era la noche entreclara, y esto es importante, puesto que quisiera Sancho que fuera del todo oscura, por hallar en su oscuridad disculpa de su sandez. Y dice, no se oía en todo el lugar sino... Y esto es el concierto. Ladridos de perros que atornaban los oídos de Don Quijote y turbaban el corazón de Sancho. De cuando en cuando rebuznaba un jumento, gruñían puercos, maullaban gatos, cuyas voces de diferentes sonidos aumentaban en el silencio de la noche. Fíjense, le está montando un concierto de graznidos, de tal... Vale. Y el capítulo empieza por medianoche era por filo. Bueno, pues medianoche era por filo... Era el comienzo de un romance, el romance del Conde Claros, muy conocido, que comenzaba así, medianoche era por filo, con lo cual el lector sabía que estaba haciendo referencia a un romance que se cantaba. Y además, por eso dice, como es el romance del Conde Claros, dice con mucha intención, era la noche entreclara. Eso no se entiende si no tenemos detrás la música que existía en la época. El romance del Conde Claros era tan conocido que había sido puesto en música por muchos compositores, desde el Cancionero de Palacio en adelante. Y hay bastantes ejemplos después, ahí tienen los ejemplos. Bueno, no quiero detenerme en esto. Sí me quiero detener en esta canción, que aparece en una de sus... Esto también lo hace Cervantes y lo hace muy bien, lo introduce en el Celoso Extremeño. La historia del Celoso Extremeño, si la recuerdan, es la de un viejo, Carrizales, que tiene a una joven secuestrada en casa. Bueno, no secuestrada, es su esposa, pero él es un viejo de 70 años y su mujer tiene 18. Y claro, la chica, pues, no creo que el viejo satisficiera todas las necesidades que la chica tenía. Y normal, ¿y qué hay? Hay alguien que quiere entrar en la casa y se va a servir de un siervo que quiere aprender música. Y se va a servir, le va a enseñar a Loaiza que toque, o sea, le va a enseñar a aprender a tocar la guitarra precisamente un esclavo negro. Lo bueno de Cervantes es lo siguiente, es que en la época de Cervantes los esclavos, que eran negros, muchos de ellos, se cotizaban más si eran músicos, porque algunos habían aprendido música. Y la parodia que hace Cervantes es que sí, tiene un esclavo negro, pero no es músico. No sabe hacer la con un canuto, no sabe cantar. Y el joven que quiere entrar en la casa le va a enseñar a tocar la guitarra. Bueno, eso es un contexto. Pero al final de la obra se canta lo siguiente. Se canta, madre la mi madre, guardas me ponéis, que si yo no me guardo, no me guardaréis. Dicen que está escrito y con gran razón ser la privación causa de apetito. Crece en infinito encerrado el amor, por eso es mejor que no me encerréis. ¿Qué está diciendo la chica cantando? ¿Qué se está diciendo? Si me encerráis aquí, pues yo qué voy a hacer.
puede intentar buscarlo fuera. Eso es una cosa muy... Bueno, que se lo dices a los críos, no vayas a hacer tú, hijo mío, no hagas esto y ya está, para que vayáis y lo hagan, ¿no? Pero en el caso de los adultos igual. Entonces, el mensaje es, aunque queráis preservarme, si yo no lo hago, no me va a preservar nadie. Pues esto lo cuenta Cervantes, y existía canción para esta música, pero lo mejor de todo es que esta canción corría por la calle con otra letra. Una letra que no se podía escribir, pero que todo el mundo conocía. La letra era más divertida, porque decía, en lugar de decir madre la mi madre, guárdame con él, decía madre la mi madre, que me come el kikiriki, ráscatele hija y calla, que también me come. Es decir, era mucho más lasciva. Y ya el desarrollo era mucho peor. Es decir, ya decía cosas, pues, al final, pero tiene ahí el texto, pero decía, dadme otro medio mejor, dejémonos de esas cosas, las uñas son encornosas y acrecientan el dolor, dadme otro rascador, cual convenga para mí. Es decir, era una canción obscena, que se cantaba en la calle. Lo que ocurre es que Cervantes no lo puede dejar escrito, porque si Cervantes lo hubiera dejado escrita, no hubiera pasado la censura. Evidentemente no hubiera pasado la censura. ¿Qué hace? Escribe la versión decente, que ya era un poco picarona, pero escribe la versión moral. La versión moral. La música, bueno, más adelante él hace referencias, la música era esta. Era muy viva, era un baile. Muy viva, con eso terminaba la novela del filósofo extremeño, pero terminaba con la alusión a una canción que corría en la calle con otra lengua. Y ese es el desafío que hace Cervantes, que sin dejar escrito ciertas cosas, provoca. Y un último ejemplo, si quieren luego tiempo y quieren escuchar algo más, lo puedo poner, pero un ejemplo que también nos hace entender muy bien cómo Cervantes manipula la música de su época es cuando nos describe a Dulcinea. Hay un momento en que Don Quijote le dice a Sancho, Sancho, vete y dale esta carta a Dulcinea. Él está en la sierra, le da la carta y le dice, vete a por ella y se la das. Y Sancho va y lo que se encuentra es a una aldeana y se la va a describir. Entonces cuando llega le dice, ¿la has visto? Sí, la he visto. ¿Y cómo era? No, ¿verdad? Que esto es una cosa que tampoco Don Quijote no vio nunca a Dulcinea. No la vio. Se enamoró de ella sin verlo. Esto tiene que ver con los trovadores, porque había una cosa que se llamaba el amor de oídas. Es enamorarte de la amada porque has oído de ella. Es decir, porque lo has oído, no porque la hayas visto. Entonces Don Quijote cumple a la perfección ese canon. Él se enamora de oídas. Bueno, y como no la ha visto nunca, le pregunta y le dice, Sancho, ¿cómo era? Y le dice Sancho, oh canalla, gritó esta sazón. Y dice Sancho que era tan fea que la culpa la tienen los magos que la han transformado. Y cuenta lo siguiente, dice, oh encantadores anciagos y malintencionados, y quien nos viera a todos ensartados por las agallas como sardinas en lercha. Dice, mucho sabéis, mucho podéis y mucho más hacéis. Bastado debiera, bellacos, haber mudado, y aquí dice ya como es Dulcinea, haber mudado las perlas de los ojos de mi señora en agallas alcornoqueñas. Y sus cabellos de oro purísimo, se supone que Dulcinea en la Mancha era purísima, como las alemanas, cosa que estaría por ver. Los cabellos de oro purísimo en cerdas de cola de buey bermejo. Imagínense los pelos gruesos de la cola de un buey en el pelo. Dice, y finalmente todas sus facciones de buenas en malas. Y esto tiene gracia, sin que le tocárades en el olor. Porque por él siquiera sacáramos lo que estaba encubierto debajo de aquella fea corteza. Es decir, la señora olía que se las traía. Dice, aunque para decir verdad, y esto es muy divertido, nunca yo vi su fealdad, sino su hermosura, a la cual subía de punto y quilates. Lo del punto es importante porque punto en el Renacimiento quiere decir música, por eso se decía contrapunto. Punto y quilates, un lunar que tenía sobre el labio derecho.
a manera de bigote. O sea, ya no está lunar, ya es algo más que lunar. Dice, con 7 u 8 cabellos, rubios como hebras de oro y largos de más de un palo. Imagínense el bellezón, ¿no? Aquí el lunar y los pedazos así. Y entonces Don Quijote, que es una persona que ha leído mucho, dice, a ese lunar, dijo Don Quijote, según la correspondencia que tienen entre sí los del rostro con los del cuerpo, ha de tener otro Dulcinea en la tabla del muslo. La tabla del muslo es este lateral. Dice que corresponde al lado donde tiene el del rostro. Es decir, que si tienes un lunar aquí, tienes otro lunar aquí. Ahora contaré por qué es eso. Pero muy luengos, es decir, muy largos para lunares, son pelos de la grandeza que ha significado. Cuidado. Y dice Sancho, pues yo sé decir a vuestra merced, respondió Sancho, que le parecían allí como nacidos, es decir, que pelos había. Y entonces Don Quijote va a contestar de la manera más elegante que él, que yo creo que se puede contestar a eso. Dice, yo lo creo, amigo, replicó Don Quijote. Dice, porque ninguna cosa puso la naturaleza en Dulcinea que no fuese perfecta y bien acabada. Es decir, que si ella tenía un lunar, tenía que ser por algo. Y dice, y así, si tuviera 100 lunares, como el que dices, en ella no fueran lunares, sino lunas y estrellas resplandecientes. Esto un caballero. O sea, esto hace de reírse a cualquiera. Bien, claro, dirán, ¿y esto qué tiene que ver con la música? Pues primero, la sátira de que la amada es un cuadro, ¿no? Es un poema. Después, había, como no se enseñaba nada, la gente no iba en bikini, la gente no enseñaba las piernas, había libros que trataban de satisfacer la curiosidad sexual de la gente. Entonces, trataban de imaginarse las manchas del cuerpo. Entonces, ¿qué se decía? Que si alguien tenía un lunar en un sitio, yo me puedo imaginar que por los de la cara, podía imaginar cómo era el resto del cuerpo. Había una mancha en el hombro, había una mancha en la cadera, en la cintura. Los tratados dicen que un lunar aquí no se correspondía con un lunar en la tabla del muslo, y eso lo sabía todo el mundo. Se correspondía con un lunar en otro sitio más impúdico. Es decir, que cuando la gente lo leyó se reía, porque no era ese lugar, era otro. Pero es que además había una canción muy famosa, que era esta. Que era, qué bonita labradora matadora, su lunar en la mejilla, lindo esa maravilla. Creo que en toda la villa no hay más linda labradora, qué bonita labradora matadora. Es decir, había una canción popular que hablaba de una aldeana, de una labradora, que es lo que es Dulcinea, una labradora que se cuenta, que tenía un lunar en la mejilla. Pero claro, de ahí a la sátira que hace Cervantes, transformando el lunar con 8 pelos luengos que parecen como ahí nacidos, pues tiene un sentido. O sea, es deformar el acervo popular. Esta canción era muy conocida y Juan Vázquez hizo una preciosa adaptación a 4 voces, que es esta, de 1560, es anterior al Quijote, para que vean que el referente es anterior.